gran arquitecto debe haberse guiado por la voluntad de crear lo más bello y lo mejor, y por tanto un universo. En este universo, los cuatro elementos fundamentales de todas las cosas materiales, tierra, agua, aire y fuego, están relacionados en una proporción perfecta, de manera que ninguno es más ligero que los demás. Estas palabras, escuchadas anónimamente, podrían parecer una divagación científica. Sin embargo, en realidad no lo son. Corresponden a Platón y están escritas en su obra de Timeo. De hecho, estas palabras son una plena realidad, ya que estos cuatro elementos solo pueden manifestarse en esta dimensión que nosotros podemos ver y podemos llegar a conocer. Sin embargo, todos ellos están inapelablemente sujetos a una ley cósmica, la ley de la gravedad. De esta manera comenzamos el último trayecto para conocer nuestro sistema solar, nuestro edificio espacial, cuyo cimiento principal es la luz y cuyo creador y patrón es el Sol. Intentaremos, pues, conocer el edificio, su estructura y el constructor. De esta manera podríamos llegar a entender un poco mejor quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, o mejor dicho, a dónde llegaremos antes o después. Para ello tendríamos que adentrarnos en todos los aspectos de la naturaleza en su más amplio sentido macrocósmico. Algunos científicos evolucionados llamarían a estas descripciones realidad material, realidad astral y realidad ideal. Otros científicos más evolucionados aún llamarían a estos aspectos de esta manera: realidad mutable física, realidad mutable astral, realidad inmutable espiritual. Pero estén tranquilos, en esta edición reducida solo veremos el aspecto físico y un poquito del aspecto astral. Sigamos pues entonces con este viaje que ya va viendo al final su meta y adentrémonos en la naturaleza y el origen de nuestro sistema solar. En el infinito y silencioso espacio, un nova, gigantesca acumulación de hidrógeno puro, sigue su camino espacial como un pequeño corazón galáctico pulsando rítmicamente. En ese mismo espacio, un diminuto cuerpo se desplaza como un punto que se acerca atraído por el nova, pero hasta que no está muy cerca de él, no se aprecia de qué cuerpo se trata. Su cola plasmática lo delata. Es un cometa. Vertiginosamente se acerca hacia la superficie solar, la rodea por un momento y finalmente cae atraído por la gran gravedad solar. En la superficie del joven Sol, hasta entonces solo alterada por las pulsaciones rítmicas de su naturaleza, se suceden unas ondas de choque y unas llamaradas atípicas a su normal conducta. El tiempo pasa. El astro cambia paulatinamente su típica conducta, aumentando sus pulsaciones tanto en frecuencia como en intensidad. A través del espacio y del tiempo aumenta de tamaño como si quisiera crecer desmesuradamente, pero vuelve a contraerse. Así durante el tiempo. Un día, ese impulso llega a su cúspide de dilatación y entonces una fulguración inmensamente lumínica
insonora, casi suave, sin vibración, como tranquila. Después, un potentísimo choque de ondas electromagnéticas que harían oscilar cualquier objeto o cuerpo espacial que se encontrara dentro del radio de acción que estas ondas estaban creando alrededor del astro, con un poder inconmensurable y arrasador, puliendo el espacio hasta los límites en donde el influjo del supernova tendría establecidos sus dominios astrales. Dichas ondas de choque tendrían una naturaleza sonora no audibles para nuestra capacidad auditiva, pero de un carácter vibratorio ejemplar y absoluto. Serían como la primera voz de un sol que anuncia el principio de sus intenciones manifestativas, el principio de la manifestación de su naturaleza, el principio de su creación. Tras esa primigenia voz, el avance inexorable y denso de una gigantesca bola de energía y materia que arrasaría todo lo que encontrara a su paso, limpiándolo delicadamente y dejando restos energéticos y de material estelar en muchos cientos de millones de kilómetros, estableciendo un campo energético producido por la misma rotación de su anterior estado. De esta forma, el joven padre está emitiendo las bases genéticas para el asentamiento planetario. En los primeros nanosegundos de la primera fulguración luminosa, la imagen que pudimos observar sería la de una cruz luminosa, con un foco central, un poco mayor que su anterior aspecto de nova en su centro. La cantidad ingente de energía luminosa es rápidamente absorbida por la energía en un estado relativo de materialización, de manera que poco a poco va quedando un disco de materia solar que evoluciona lentamente en torno al Sol central, pero con un objetivo bien preciso: la formación del sistema solar. Ahora entraremos en las distintas fases de la constitución del sistema solar. Progresivamente se irán marcando y finalmente nos daremos cuenta de que son partes importantes para entender nuestra situación y nuestra función en el universo. Recientes observaciones desde los mayores telescopios y realizadas por prestigiosos científicos han demostrado que los sistemas planetarios, como ya hemos visto, en torno a los soles son una realidad. Sin entender muy bien todavía las normas que rigen esta formación, debido a la diversidad de número y tamaños de los planetas descubiertos, además de las grandes distancias que nos separan de ellos, han dado al público datos concretos sobre estos acontecimientos. Algunos de estos descubrimientos son los siguientes. El Hubble fotografía el nacimiento de sistemas planetarios a una distancia de 1500 años luz. Está claro, por tanto, que la ciencia burocrática está siendo puesta contra las cuerdas por los descubrimientos de sus propios miembros. Quiero hacer un pequeño recordatorio que sé que la mente científica siempre tiene presente, y es el siguiente: la imagen que recibimos de estos planetas, que están situados a una distancia de 80 millones de años luz, es precisamente esa, la imagen que tenían hace 80 millones de años. Con esto quiero decir que en este
arco de tiempo tan grande, podría ser que las condiciones ambientales, si son tal como las han descrito los científicos, pudieran haber generado estructuras orgánicas que con la ayuda de la luz solar del Sol al cual orbitan hayan podido evolucionar. E incluso, ¿por qué no?, como ha sucedido aquí en la Tierra, hayan podido llegar a la consciencia. Antiguamente había científicos que, inspirados, dejaban escritas estas inspiraciones. Uno de ellos es Secchi, un italiano que vivió en 1877 y que era sacerdote. Estas son sus palabras. Si entre nosotros el aire, el agua y la tierra están poblados por tantas variedades de seres vivos que han cambiado tantas veces con las modificaciones de las condiciones climáticas, ¿cuántos no habrá en esos ilimitados sistemas que vemos? Como vemos ya desde el pasado, hay datos precisos sobre la detección de otros sistemas solares ajenos y muy distantes de nuestro Sol. En realidad, a pesar de la distancia, parecen ser los más cercanos a nuestro sistema solar. Podríamos hablar de ellos como nuestros vecinos galácticos, vecinos de nuestro sistema solar. Hemos podido observar una de las fotos que el Hubble consiguió de los anillos protoplanetarios, en base a los cuales se formarán los futuros planetas. Pero la ciencia parece ser que no tiene todavía la seguridad de que estos anillos protoplanetarios hayan surgido de los soles a través de su expansión o explosión de supernova. Yo personalmente prefiero definir este proceso como dilatación solar. ¿Por qué defino este proceso así, de esta manera? Pues sencillamente porque lo que para nosotros puede ser, y lo es, un acontecimiento de una brutalidad y violencia macrocósmicas de proporciones incalculables, para los soles y dentro del ambiente galáctico puede considerarse como una simple expansión, prolongación astrofísica de la naturaleza de los soles. Para entenderlo mejor, debemos imaginarnos cómo sucede la división celular humana. Observándola, para nosotros es como un proceso biológico normal, sin violencia, sin brutalidad, incluso hasta suavemente bello. De hecho, dentro de nuestros cuerpos este proceso es algo normalísimo, que sucede cada segundo en millones y millones de nuestras células, sin que por ello nosotros sintamos ningún dolor o crisis. Sin embargo, para los elementos celulares, enzimas y demás partes de las células que desarrollan sus propias funciones biológicas, debe ser un acontecimiento muy traumatizante. Por eso, si nos elevamos por encima de la materialidad en el suceso de la explosión de una supernova, veremos cómo se asemeja más a la expansión de la propia naturaleza solar. En base a este concepto, me moveré para entrar en la primera de las partes. Asentamiento del sistema planetario. Lo que defino como asentamiento del sistema planetario es aquel tiempo en el que toda la energía y material energético recién emitido por el Sol comienza un proceso de millones de años que seguramente supondrá un tiempo mucho menor a nivel galáctico y desde luego mucho menos a nivel universal. En este periodo temporal podemos intentar ver con los experimentos ya realizados a un nivel
más pequeño, en distintos laboratorios, cómo pudo quizás desarrollarse este proceso de asentamiento y que los científicos anteriormente dichos de Laplace y Kant a finales del siglo XVII consiguieron cercanamente imaginar. Ellos inocularon en la mente científica de entonces y que todavía hoy perdura la idea de la hipótesis nebular. Coincidiendo con este aspecto, me gustaría añadir algo de mi teoría personal. Una vez emitida toda esta ingente cantidad de energía y material estelar, recogida principalmente en el plano ecuatorial solar, podríamos observar que todo ese mare magnum sufre un impulso terrible de separación de su fuente, el Sol, pareciendo que vaya a escapar de su gravedad. Esto sucede porque en cierto momento se estabiliza y parece sufrir una pequeña contracción hacia la fuente, el Sol. Fluctuaciones energéticas, como si en un estanque de agua cayera una piedra en su centro, capaz de provocar las ondas hacia el borde del estanque. Estas fluctuaciones sufren los flujos y los reflujos de la fuerza gravitatoria, que las tiende a estabilizar, y la fuerza centrífuga, que las tiende a separar. De esta forma comienzan, pausadamente, desde su emisión, a adquirir el movimiento de rotación alrededor del Sol. Al principio, una mezcla de material estelar y luz, como una torta semiaplastada luminiscente, se puede observar. Pero al poco tiempo, los fotones luz son absorbidos por la materia energética en un estado relativo de condensación. De esta forma queda como una rosquilla oscura, en cuyo centro se puede detectar la fuente solar emitiendo su luz. Seguramente, la absorción de los fotones luminosos y el efecto de los neutrinos en ese primer instante de expansión da el primer empuje a la materia para su reorganización. Estos fotones luz serían el primer alimento revitalizador y sin duda tendrán, vistos como conjunto, un papel importantísimo dentro del sistema, ya que se les puede considerar como revitalizadores de las estructuras materiales que se formen. Entre tanto mare magnum, se puede observar como algunos cuerpos mayores luminiscentes de diferentes tamaños y de igual naturaleza solar están girando dentro de esa oscura rosquilla, llamémosla así, que ya ha tomado una forma helicoidal. Estos cuerpos luminosos, como pequeños astros solares, han sido emanados por el Sol, ya constituidos como tales. Yo los defino como hijos del Sol, con su propia y heredada naturaleza solar hidrogenal. Con toda libertad y facilidad de movimiento evolucionan entre ese material estelar con forma helicoidal y por sus diferentes tamaños ocupan ya un lugar concreto, aunque todavía no estable, en torno a su fuente, el Sol. Al haber recibido estos la misma naturaleza solar, aglutinan en sí mismos e individualmente los comportamientos de esa misma naturaleza heredada del Sol. Por tanto, tienen ya las bases principales para recoger la enorme cantidad de material solar que los rodea. Estas bases o instrumentos serían la rotación, la pulsación, la traslación y la fuerza gravitatoria en sus aspectos diferentes, microgravedad y gravedad. Gracias a estas bases, que se pueden considerar como una férrea constante solar, van construyendo en torno a ellos los cuerpos protoplanetarios. Esta es una teoría de la posible constitución y formación de un sistema planetario,
Sin duda no podemos olvidar la gran importancia del campo electromagnético solar y de sus vientos solares, de los que más adelante se hablará. Un antiguo conciudadano mío que vivió en la localidad de Horcajo de Santiago, aquí en la profunda y megalítica provincia de Cuenca, y como él mismo se definió, hijo de padres honrados y de labradores de poca fortuna, dejó escrita una obra muy interesante, con unos conceptos para su época muy progresistas, de la cual recojo la siguiente cita. En la observación del mecanismo y los principales fenómenos del cielo se indagan sus causas físicas y se demuestra la existencia de Dios y de sus admirables atributos. Personalmente pienso que hay personas que son capaces de unificar estas dos partes de la realidad universal que nos envuelve. Me refiero a la parte física y a la parte espiritual, de una manera armónica, y así lo han dejado plasmado en sus textos. Esto es fundamental para conseguir el objetivo que toda inteligencia y espíritu pretende en su evolución, que es entender de una manera armónica toda esta realidad cósmica, universal, galáctica, planetaria, que nos envuelve. Han conseguido magistralmente unir estas dos partes y han encontrado un equilibrio fundamental, que es reflejo mismo del equilibrio que vemos todas las noches cuando miramos al cielo estrellado, y es unir la parte material con la parte más profunda de la realidad que estamos viendo. Y esa parte más profunda de la realidad que vemos es el misterio del origen de todo, no solo de todo lo físico que vemos, sino de las fuerzas sustanciales que todo lo dirigen y todo lo ordenan en este inmenso cosmos que nos contiene. Él mismo, Lorenzo Hervás y Panduro, que fue miembro de la Real Academia de Ciencias y Antigüedades de Dublín, así como de la Etrusca de Cartone, da la introducción a la siguiente parte del proceso que estamos desarrollando: la formación y consolidación de las órbitas planetarias. Moviéndose por el espacio cultivado y lavado por el impulso expansivo del Sol, y gracias a estos útiles, los núcleos planetarios recorren los espacios, recogiendo cada partícula, cada cuerpo, que se ha ido aglutinando gracias a las fuerzas gravitatorias que también han heredado de su joven padre, el Sol. De esta manera van adquiriendo seguridad en sus órbitas, aún no muy concretas, aunque sí situadas de acuerdo a sus proporciones de tamaño nucleico. Estas proporciones nucleares van a ser determinantes en la cantidad de elementos que atraigan hacia sí. Por su excitabilidad y por los grandes choques de trozos ya constituidos como tales, seguramente podría haber una selección de los materiales atraídos por esta gravedad innata. En los primeros pasos de consolidación, y al estar todavía la materia del disco protoplanetario en un estado de densidad o de acumulación semimaterial, se podrían observar cómo estos núcleos planetarios adquieren una imagen con forma de bolas algodonosas, con contornos apreciables pero no definidos.